en este número 7, las letras dicen así: la perfección en el acuerdo. Voy a pedir a Eliseo que me ayude y señale lo que yo voy mencionando. Y vamos a mencionar letra por letra la palabra acuerdo. ¿Por qué digo que en el número 7 se encuentran estas palabras que dicen la perfección en el acuerdo? Señalales A, la C, la U, la E, la R, la D y la O. En esta palabra acuerdo hay 7 letras. Contala: A, 1, 2, C, 3, U, 4, E, 5, R, 6, D y 7, O. Acuerdo. Muy bien. El número 7 en la Biblia habla de perfección, plenitud o lo completo. Acuerdo. Tiene 7 letras. Acuerdo. Ya vamos a aprender sobre eso. Pero esta palabra en sí, acuerdo, es la palabra que por el Espíritu Santo vino a nosotros y el Espíritu de Dios la escribió en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra mente. Y durante el desarrollo de todos estos meses que ya han transcurrido dentro de este año, la palabra acuerda, reitero, la palabra acuerdo, escrita por la virtud del Espíritu Santo en nuestro corazón, se ha ido haciendo la palabra acuerdo cada vez más importante. Porque si practicamos el acuerdo, tiene un valor maravilloso. La definición de la palabra acuerdo es decisión sobre algo tomado en común por varias personas. Es decir, acuerdo es conformidad o armonía entre personas o aceptación de una situación, una opinión, etcétera. Entonces, acuerdo es alianza o pacto. Tiene que ver además con también acordarnos o recordar. Y acordar, acuerdo, acordar, pacto, alianza, es sinónimo de la misma palabra acuerdo. Y hay escrituras en donde aparece la palabra misma, acuerdo. Jesús la utiliza en referencia a la oración. Lo llamamos a esto el poder del acuerdo. La oración en el poder del acuerdo surte efecto, porque de la palabra acuerdo surge el entendimiento de que estamos ligados, unidos y de acuerdo con Dios primeramente, además de acuerdo entre nosotros. Entonces, Jesús dice en San Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir entonces que si nosotros 2 nos ponemos de acuerdo para pedirle algo a Dios conforme a su voluntad, algo lícito, algo que Dios quiere otorgarnos, si oramos, Dios puede hacer el milagro de responder a la oración. Esto es así. En el libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia cristiana, Hechos capítulo 1, en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos de acuerdo, todos unidos, todos perseverando, persistiendo, aguantando, resistiendo. Estaban en acuerdo orando. Es importantísimo el acuerdo en relación a la oración. Por eso nació la iglesia así. En el poder del acuerdo nació la iglesia. Cuando el cielo se une con la tierra, cuando Dios se une con los hombres,
sucede un parto, un alumbramiento. Nació la iglesia de Dios en el poder del acuerdo. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez el acuerdo allí, todos unánimes juntos. Jesucristo les había dicho: ustedes vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos con poder desde lo alto. San Lucas 24:49. Y también reitera en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos debían obedecer a Jesús y en acuerdo, unidos, en armonía, quedarse en Jerusalén. Esto fue hecho por ellos durante 10 días, porque 40 días Jesús anduvo apareciéndose, según el libro de los Hechos capítulo 1, Jesús resucitado y glorificado se aparecía en un lugar y en otro para dejar pruebas y evidencias, muestras de su resurrección gloriosa. Pero después que ascendió el Señor elevado al cielo en gloria, Él había prometido enviar al Espíritu Santo y ellos creyeron, hicieron una cuarentena de 10 días en un mismo lugar, todos encerrados y en acuerdo, unidos, orando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2:1, Pentecostés es 50, número 50 después de Pascua. Después que Cristo murió en Pascua, murió en la cruz en Pascua, pasaron 50 días, llegó la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. Y ese mismo día, número 50, descendió el Espíritu Santo. No fue en vano que estuvieron en cuarentena, encerrados en el aposento alto durante 10 días orando, perseverando en oración. Así nació la iglesia, porque en Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo, nació la iglesia del Señor Jesucristo. Si seguimos relacionando el acuerdo en la oración, Hechos capítulo 4, versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. No era una oración aislada, unitaria, sino colectiva. Si tiene poder la oración individual, cuánto más poder tiene la oración colectiva, es decir, la oración unida en un grupo que está de acuerdo. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios, hicieron temblar el lugar donde estaban sentados, porque todos unánimemente oraban en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Esta es la característica de la iglesia verdadera, la unidad hecha ya por el Espíritu Santo. Según Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este vínculo es una ligadura que nos une, una soga que nos liga el corazón de uno con el corazón del otro, ligados por el Espíritu Santo. Esto es la unidad verdadera, hecha únicamente por la obra del glorioso Espíritu Santo. Si quieren anotar, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 12, dice que Dios les dio un solo corazón, para darles un solo corazón. Esta es la unidad del pueblo de Dios, un solo corazón. No es físico, no estamos unidos por los papeles de una organización jurídica.
No estamos unidos por bienes materiales, estamos unidos por el corazón. Qué maravilloso que es esto, congregación querida de Hipólito Yrigoyen 719, como todas las demás congregaciones. Qué importante es vivir esto que disfrutamos tanto. A nosotros, el uno con el otro, nos une el corazón, un solo corazón. El Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra acuerdo, unidad, concertación, acordar, es todo lo mismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, y es así, bueno y delicioso habitar. Vine para quedarme. Congregación amada, son decenas y decenas. Congregación de Hipólito Yrigoyen 719. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si dice habitar, quiere decir domiciliarse o quedarse. Nosotros tenemos una sola congregación, una sola casa, una sola familia o grupo al cual pertenecemos por identidad, por convicción, por el corazón. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre nosotros, unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Yo me asocio con los humildes, pero no para mandonearlos, no para abusar, porque los humildes también requieren de otro humilde igual. Esto de humildad quiere decir que yo reconozco que te necesito a vos y que también reconozco que yo solo no voy a poder llegar a nada. Sí podemos unirnos y trabajar en equipo. Vamos a tener los logros en nuestras manos. Vamos a alcanzar las metas y cumplir con nuestros objetivos, pero necesitamos estar unánimes entre nosotros, no ser altivos, sino asociarnos, hacer una sociedad anónima. ¿Qué te parece? Pero agrega la Escritura, asociándoos con los humildes. Pregunto, ¿con quién tenemos que asociarnos? O sea que a los altivos no se los quiere, a los orgullosos no se los quiere. Nuestro pastor decía, al altivo Dios lo pelea, pero al que se humilla Dios lo levanta. Y yo quiero que Dios me levante, pero también sé que debo humillarme. No me debe costar humillarme. En este mismo libro o carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Gracias a Dios por la paciencia y además por la consolación. El Señor nos dará paciencia con algunos y nos consolará con algunos también, porque es cierto que en la vida, en cualquier grupo, en cualquier actividad de la vida en este mundo, se requiere de humildad. Se requiere de paciencia, se requiere de consolación. Agarrémonos de Dios como nunca. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y cultivemos el fruto del Espíritu, que es humildad, mansedumbre, sencillez. El fruto del Espíritu es
paciencia también. Y el Espíritu de Dios es el Consolador. Bendito sea su nombre. Primera de Corintios 1:10, siguiendo con el acuerdo, para este tiempo os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pareciera un imposible, pero se puede lograr. Unidos por el Espíritu Santo, vamos a poder lograr entre nosotros hablar todos una misma cosa, si respetamos el orden establecido por Dios. Si sabemos a quién debemos oír, vamos a hablar todos una misma cosa. Y para esto hay un orden. No tenemos que oír todas las voces, sino oír la voz de nuestro pastor. Como dice Jesucristo mismo, mis ovejas oyen mi voz, no oyen la voz de alguien extraño, oyen mi voz. Nosotros debemos oír únicamente la voz de Dios en el orden establecido para nuestra vida a través de nuestros pastores. Que Dios nos ayude. Uno de los textos favoritos del movimiento querido, del cual tenemos esta hermosa identidad, es 2 Corintios 4:13. Así nació el movimiento, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Podemos lograr unidad, uniformidad en la diversidad, hablar todos una misma cosa, si respetamos la Biblia, si nos ponemos de acuerdo para creer todos lo que dice la palabra de Dios. No estemos buscando en YouTube cosas raras, porque nos van a confundir. Y vamos a pensar, a mí en mi casa, en mi congregación, mis pastores me enseñan una cosa, este está enseñando otra. Bueno, pero a nosotros nos corresponde oír únicamente la voz de nuestros pastores, para no dejarnos confundir, menos engañar, porque dice 1 Timoteo 4:1, en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán? Se apartarán de la fe original. No permitamos que nos aparten cosas raras, voces extrañas. Mantengamos, guardemos, retengamos la enseñanza que hemos recibido. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Decía Pablo, usando la palabra acuerdo, tenía presente a los hermanos. Tengamos presente a cada uno de nuestros hermanos. Acordémonos de Dios primero, para buscarle, para adorarle y servirle, pero acordémonos también de la obra de nuestros hermanos, de personas que en medio de la cuarentena, sin poder congregarse, están débiles, algunos depresivos o desanimados, tristes. Tenemos que ayudarnos, algunos con problemas económicos, y hay gente que ya no tiene ni para comer al mediodía. Dios nos ayude para poder extender la mano al que así lo necesite. Filipenses 2:1-5, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro modelo perfecto, como en todo, es Cristo Jesús. Y aquí mismo, en esta carta, Filipenses 4:2, el apóstol menciona a dos miembros de la congregación. En este caso eran mujeres y aparece cada uno de los nombres de estas dos. Una se llamó Síntique y la otra Evodia. Qué nombre, ¿no? Síntique, Evodia o Evodia y Asíntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que había rivalidad entre la una con la otra, cosa que no falta, la enemistad, el desacuerdo. Pero Pablo le dice: les ruego a las dos, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Dios nos ayude a guardar un mismo sentir, a cuidar la unidad. El acuerdo es la palabra que Dios nos habló para este año. Dice Amós, capítulo 3, versículo 3, el profeta Amós pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán lograr metas dos si no estuvieren de acuerdo? El gran ideal de nosotros, los humanos, es aprender a llevarnos bien con la gente. Si logramos llevarnos bien con la gente, vamos a alcanzar metas. Vamos a poder resolver. Sí, vamos a cumplir con nuestros sueños, siempre y cuando aprendamos a respetarnos entre nosotros. Por eso Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, es un pasaje de acuerdo maravilloso. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El otro cordón es Dios. Nosotros dos en el acuerdo con Dios, 3 no se rompe. Esa unidad no se rompe. Podremos lograr resistir y cumplir con nuestros objetivos. Por eso oramos por nuestra congregación querida. Primero, la congregación de MCIM Las Flores. Después por todas las demás. Oramos así: acuérdate de tu congregación. En este año de acuerdo, Señor, acuérdate de nosotros. Somos congregación, somos pueblo de Dios, somos familia de Cristo. Oremos: acuérdate de tu congregación y ayúdame para que yo aprenda de ti, Señor, y me acuerde de tanta gente que pertenece a nuestra congregación y que ahora en cuarentena no podemos reunirnos, Señor, pero que de alguna manera le hagamos llegar nuestro afecto, le hagamos llegar nuestro amor, le hagamos llegar nuestro interés de que Dios le bendiga. Oremos todos. Acuérdate de tu congregación. Hoy vamos a orar por vos, iglesia querida de Las Flores, por cada miembro, hermana y hermano, que por tantos años estamos militando, perseverando, siguiendo a Cristo en el lugar donde Dios nos puso. Alabado sea Dios por la congregación maravillosa de Hipólito Yrigoyen, 719 Las Flores. Acuérdate de tu congregación, la que tú adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste. El Señor nos adquirió
Dios nuestro Padre pagó el precio por nuestro rescate. Jesucristo nos salvó para Él, para que seamos de Él y por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Estemos orando por nuestra congregación. Señor, bendice, acuérdate, Dios, de las hermanas, acuérdate de los hermanos. Algunos tienen luchas, algunos están en crisis, hay algunos enfermos, otros tristes, melancólicos, algunos depresivos, algunos están con temor. Oh Dios, toca a tu pueblo, envía sobre la congregación tu bendición, acuérdate de tu congregación. El Salmo 115 nos da esperanza porque en el versículo 12 dice: Jehová se acordó de nosotros. Esto es acuerdo. Dios se acuerda de nosotros, no se olvida nuestro Dios. Él se acuerda de cada uno de todos nosotros. Él se acuerda de que somos polvo, de que somos necesitados, de que precisamos de Él. Dios se acordó de nosotros. Nos bendecirá, Dios nos bendecirá. Segunda a Timoteo 1:3 dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me acuerdo de ti, hermana, me acuerdo de ti, hermano, en mis oraciones noche y día. Hay una oración, Jesucristo mismo ora continuamente, noche y día. Ora por cada una de nuestras vidas en este tiempo de tanta necesidad, de luchas, de temores, de debilidades. Oh Dios, ayúdanos. Contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay pronóstico, no hay superstición, no hay trabajos de mago ni agorero. No hay trabajo de hechicería. Contra Israel no hay acuerdo, porque Israel es luchadora, es luchador. Israel pelea la batalla de cada día en oración, peleando contra espíritus del mal que atacan, espíritus de suicidio, espíritu de tragedia, espíritu de maldición que ataca al pueblo de Dios. Tiene que volverse a su lugar de donde vino, porque contra el pueblo de Dios no hay agüero. Aquí hay gente orando, movilizada por el Espíritu Santo. Hay gente orando, hay un grupo de intercesión que está peleando la batalla en este mismo momento, orando por cada una de las personas que están reunidas alrededor de este celular o computadora o pantalla mirando esta reunión. Hay un grupo que está orando por nosotros y que nos está respaldando. Incluso el grupo reducido que está aquí en este momento, ya estamos en batalla, ya estamos orando, ya estamos lidiando contra las fuerzas del mal. Resistamos, porque el poder de Dios se manifiesta a través de la oración del pueblo del Señor. Sepamos que contra nosotros no hay agüero, no hace efecto el agüero. Creamos a la palabra. Dios nos ha bendecido. El Señor ha bendecido a su pueblo. Y en el nombre de Jesucristo recibí la bendición de Dios. Ahora recibí bendición que nos inmuniza, que hace que la maldición no logre causar efecto en contra de nuestra vida. Tendrá que decir el enemigo lo que ha hecho Dios. No podemos afectar al pueblo de Dios. No podemos maldecir al pueblo de Dios. Tendrán que decir los enemigos, no podemos hacerle daño al pueblo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Acaso Dios no ha dicho: te bendeciré y serás bendición? Sí, es la promesa para Abraham, pero somos hijos de la fe de Abraham.
por Cristo, esa promesa que dice, te bendeciré, es mía, es tuya, recibí la palabra proferida, te bendeciré y serás bendición. Números capítulo 23, el versículo 20 dice, esto dijo un brujo que fue contratado para que le hiciera daño al pueblo de Dios. He recibido, dice, el brujo dijo, el ocultista, el mago, dijo, he aquí, he recibido orden de bendecir. Claro, Dios se interpuso, Dios lo impidió al agüero, al pronóstico, a la maldición. Dios la estorbó, Dios la interrumpió. ¿Cómo puede Dios ahora mismo interrumpir todo proceso dañino iniciado contra alguien del pueblo de Dios? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice el ocultismo, no podré revocar la bendición. Si es un creyente no lo puedo tocar. Si está bañado por la sangre de Cristo no lo puede tocar. Si está ungido por el Espíritu Santo no lo puedo tocar. Gócense y alégrense porque ustedes son de Dios, son especiales, son conseguidos por la sangre que Cristo pagó en la cruz. La sangre de Cristo está puesta en el dintel de la salida y de la entrada de tu casa. Recibí. El poder de Dios te está cubriendo. Dice Números capítulo 23, en el versículo 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Si estamos en santidad, marchando en pureza, buscando hacer la voluntad de Dios, podrán trabajar los dañinos, pero el daño no nos hará efecto, porque somos librados por la mano del Señor mismo. Y el mal tendrá que decir, como leemos en Números 23, 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Tiene fuerzas como de búfalo, tiene fuerzas como de búfalo. Lo tuvo que decir el enemigo mismo, tiene fuerzas como de búfalo. Esa persona a la cual quiero dañar, no puedo dañarla porque tiene fuerzas como de búfalo. Y dice el Salmo 92, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Recibí fuerzas como de búfalo. Recibí. Y ahora viene algo mejor todavía, porque esto va en aumento. Números capítulo 23, versículo 23, anótenlo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios contra Israel, es decir, contra el pueblo de Dios, contra nosotros no hay agüero. ¿Y qué es agüero? Los pronósticos. Cuidado con la marca, cuidado con el anticristo, cuidado con el daño, cuidado con la maldición, que contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay pronóstico, no hay adivinación. Algunos adivinos nos quieren adivinar el futuro a nosotros, nos quieren hablar de un destino fatalista, pero yo creo la Biblia. Por la sangre de Cristo, mi destino es gracia, gracia, mi destino es gracia. Digan, mi destino es gracia y es gloria. ¿Qué dijimos? Dos cosas, gracia y gloria. Eso es lo que nos da Dios, gracia y gloria. Versículo 24, Números 23, 24. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. ¿Qué somos nosotros? Leones. ¿Qué somos? Míralo a tu compañero. ¿Qué sos?
Estás como, ¿qué? Como un conejito ahí temblando. ¿Qué tenés miedo? ¿Qué tenés susto? Sos león. ¿Qué sos vos? León. Decís, soy león. Si no podés decir, soy gato. Hay muchas lauchas, muchos ratones, pero yo soy gato. Y los ratones huelen la presencia del gato y se van. Había un grupo de gatos que estaban llenos de miedo porque apareció un ratón muy grandote y ellos pensaban que no iban a poder seguir estando en esa cómoda casa con mucha comida. Y estaban deliberando todos los gatos asustados, preocupados y diciendo, ¿qué hacemos con este virus ahora? ¿Qué nos va a pasar a nosotros ahora? Mirá las noticias que hay. ¿Cuántos activos? ¿Cuántos que ya no están? ¿Cuántos que están en estudio? Una cosa así. Los gatos estaban asustados, deliberando, preocupados. Los gatos deliberando, preocupados. Y apareció el gato mayor, el gato que resolvía todos los problemas. El gato que conseguía sacarles de todos los asuntos complicados. Apareció tranquilo el gato y los otros le dijeron, che, ¿sabés lo que nos está pasando ahora? ¿Qué les pasa, muchachos? Dijo el gato seguro. Dijo, hay un ratón que es muy grande y nosotros nos vemos imposibilitados. Vamos a tener que dejar esta casa que es muy buena, cómoda para nosotros, mucha comida, pero ha aparecido un ratón grandote. Sí, che, dijo el gato, es muy grandote. Sí, es gigante, nunca vimos uno tan grandote. Déjenlo por mi cuenta. Bueno, estuvo el gato mayor, que resolvía todos los problemas, y pasaron 2 o 3 días y se reunieron todos los gatos y se decían el uno al otro, ¿viste que desapareció el ratón? Vamos a preguntarle al gato que soluciona todos los problemas, ¿por qué el ratón desapareció? ¿Cómo hiciste? Le dijeron, ¿cómo hiciste para que desapareciera semejante ratón tan grandote? ¿Cómo hiciste? ¿Saben cuál fue la respuesta del gato? Fue esta: soy gato. Él era consciente de lo que era. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que dice Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará. ¿Cómo tenemos que levantarnos en este tiempo? Yo te animo a levantarte de tu asiento ahora. Te animo a levantarte, pero como león. Disponete a cambiar de postura como cambias físicamente de postura, levantándote de tu asiento. Cambia de actitud, cambia de pensamiento, cambiemos de postura espiritual, cambiemos de pensamiento espiritual. No nos creamos otra cosa menos que lo que somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos leones. Oh, siento la presencia del Señor y la furia se levanta ahora. El rugido de Dios es el rugido de la alabanza. Es el rugido que produce la oración. Leones van a orar ahora. Vamos a orar como leones. No nos asusten las lauchas. No nos hagan tener miedo los ratones. Nos levantamos como leones. Hablen en nuevas lenguas ahí en donde están. El poder de Dios les toma. Con poder de león, rujan. Rujan enfurecidos, bravos contra el enemigo. Venzan en el nombre de Jesús. Como león se levantará. Como león se levantará. Oh, gloria a Dios. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Nos bendecirá Dios. Nuestro Padre nos bendecirá. Contra nosotros no hay agüero. Contra nosotros no hay sortilegio. Contra nosotros no hay mentalismo.
Contra nosotros no hay ocultismo. Contra nosotros no hay superstición. Contra nosotros no hay maldición. Levanten las manos. Suelten fe. Suelten alabanza.